Hola Jimenita. Hola Ruti. Hola a todos. Un día más en este bonito episodio de El primer martes. ¿Qué mes estamos? Marzo. Ah, no manches ya. Marzo. Qué rápido pasa el tiempo conviviendo con ustedes. Así es. Así es. Muchas gracias por estar, por escucharnos, por tener paciencia y tolerancia con nuestro tiempo, que muchos dicen que es muy largo el programa, pero la verdad es que no podemos hacerlo más corto, lo hacemos lo más corto que podemos, porque los temas son muy importantes. Véanlo en cachitos, tienen todo un mes hasta el próximo episodio, lo pueden ir Buena pausando. Buena solución. Digo, afortunadamente no lo hacemos semanalmente. Afortunadamente. Porque si no, esto sería una cosa muy extensa. Pero, sí, también intensa. Sí. Entonces, váyanlo dividiendo, todo bien. Y aquí nos vemos el próximo mes. Así es. Pero antes les vamos a contar lo de este mes. A ver, espera tantito. En este asunto de dividir el programa, hay personas que nos escuchan que nos han reportado que apenas les da tiempo si se ponen a hacer los ejercicios que dejamos. Y que les es muy intenso, efectivamente, y que sí lo van viendo en pedacitos, pero que ven los ejercicios y se ponen a hacer los ejercicios. Entonces, hagan los ejercicios y verán que no les parece tan largo. Eso está increíble también. Sí. Es mucho beneficio. Sí. Y si lo van pausando, pues mejor. Pues sí. También se van dando sus descansos emocionales para continuar el siguiente mes. Muy Ahora bien. sí. Ahora sí, después de esta pequeña introducción, vamos a hablar hoy de patrones de abuso y cómo romperlos. Que creo que es lo más importante, el saber cómo romperlos. El programa pasado hablamos un poco de la fidelidad y del compromiso. Llegamos a la conclusión que pues la fidelidad y el compromiso, más que depender de otra persona, depende de nosotros mismos. Más que hacia otra persona, primero es hacia nosotros. Exacto. Y muchas veces es difícil seguir o poder tener esa fidelidad o ese compromiso hacia nosotros mismos porque seguimos patrones. Tan. Sí. Entonces, por eso decidimos que este programa se iba a tratar de qué es un patrón y cómo lo voy a romper para poder ser fiel conmigo mismo y tener ese compromiso conmigo mismo. Ok. No especialmente de eso. Pero o sea, vamos a empezar a hablar de patrones, y hay patrones de muchas cosas, sí. Y hoy vamos a hablar del patrón del abuso, del ser abusivo. Cierto. Y de ser abusado. Sí. Porque ya los patrones de fidelidad y eso, bueno, hay muchos patrones de muchas cosas. Si tienen duda con esto, vean el programa de noviembre, donde hablamos también de la familia y de cómo se repiten patrones y de la energía que baja de la familia, de los ancestros hacia claro, los nuevos, etcétera. Sí. Entonces, bueno. Sí, como bien menciona Ruth, hoy nos vamos a especificar en los de abuso, pero pues definitivamente, como todos los programas, hay algo que se correlaciona con otra cosa. Entonces, muy probablemente, al menos ya podrán identificar qué es un patrón y a partir de eso lo pueden aplicar en todos los demás conceptos. Pero hoy nos vamos a enfocar en patrones de abuso y cómo romperlos. Así es. Muy bien. Primero vamos a hablar de qué es un patrón, Jiménez. Sí. Un patrón es una serie de eventos que se van rolando y repitiendo. Y pueden ser eventos, pueden ser figuras, pueden ser colores, o sea, un patrón es algo que se repite. Por ejemplo, en esta blusita que traigo hoy de corazoncitos, que tal vez no se alcanza a ver bien, pero bueno, son patrones, o sea, no crean que se ponen a dibujar en la tela indefinidamente, no. Hacen un moldecito y plop, y plop, y plop, y plop, y plop, y plop, lo van repitiendo. Un moldecito de muchos corazoncitos. Entonces, así es la existencia. En general, en el universo, en todo el universo, hay patrones y se repiten los patrones. El universo es repetitivo, es más, por eso se pueden hacer teorías, hipótesis, leyes, etcétera, porque todo se va repitiendo. Así que como somos seres energéticos, acostumbrados a los patrones por energía elemental, nos es muy fácil quedarnos en un patrón porque entramos en un patrón y ¡pup!
lo vamos repitiendo como en automático. Y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos repitiendo. Ni lo sabemos. O sea, entonces, el ejercicio de hoy que les vamos a dejar hoy, entre otras cosas, es autoobservarse para ver dónde están los patrones, en este caso específicamente de abuso, pero hay patrones en toda la vida. No es que sea malo precisamente seguir un patrón, hay patrones muy saludables, o sea, la persona que se levanta todos los días y que va a hacer ejercicio y que, o sea, tiene actitudes muy saludables, genial. Sí, está perfecto. Está perfecto, pero hay patrones destructivos. Entonces, ese es el punto que necesitamos ahora poner atención. Hay que identificarlo para poder solucionarlo, para poder romper con ese ciclo y una vez que ya se rompió, pues poder empezar a reconstruir y crear patrones saludables. Así es, así es. Voy a leer el concepto que fui armando de abuso. No es que sea yo, sino que la fui tomando cositas de diferentes lugares. Espero que quede claro. Traté de no hacerlo muy, muy extenso, pero bueno, el concepto de abuso. ¿Qué es el abuso, Jimenita? Es una exageración, extralimitación, uso inadecuado e injusto, también excesivo y no adecuado, ya había dicho inadecuado, o indebido del poder. Esto es bien importante. Para que exista abuso tiene que haber una persona que tiene poder para ejecutarlo. Y este poder puede ser en diferentes áreas. Poder psicológico, económico, físico, etc. Y usa indebidamente el poder para hacer algo que genera daño físico o psíquico a quien se somete por fuerza física, psicológica, social, religiosa, familiar, etc. En la social están las religiosas, la familiar y todas esas, ¿no? Claro, sí. Entonces, la verdad, el abuso, siento mucho decirlo, pero la verdad es que los seres humanos tendemos a abusar o a ser abusados, a entrar en este patrón, en diferentes magnitudes, O sea, no crean que todo el tiempo uno está golpeando y el otro se está dejando golpear. Hay muchos tipos de golpe, Jimena. Claro. Muchos tipos de golpe. Vamos a hablar precisamente de los tipos de abuso. Sí, hay momentos en los que, como dices, ¿no? O sea, todos entramos en este juego de abusar o ser abusado. Llamémosle patrón para que no se... Sí, en este patrón. Y muchas veces es sin siquiera quererlo. O sea, realmente es como, pues ya estoy ahí, ¿y ahora qué hago? Y como mencionas, pues hay diferentes tipos que ahorita los vamos a estar mencionando para poder identificar en dónde estás tú parado, si estás en el papel de abusado o de abusador. ¿Qué tipos de abuso? A eso te referías con el golpe, ¿no? Hay diferentes tipos de golpe. No necesariamente tiene que ser un golpe físico, también no. Puede ser emocional, psicológico, económico y social, o sea, muchos, a ver. En el psicológico vamos a dividir el psíquico y el emocional. Algunos podrían entender que esto es similar o que es sinónimo, pero no lo es. El emocional se refiere precisamente a las emociones. Por ejemplo, la mamá que le dice al hijo, si no te comes la sopa es que no me quieres. ¿Por qué me esforcé tanto en hacerte la sopa? Ese es un abuso. Está sometiendo a la otra persona a algo que no desea por un abuso emocional. Porque se mueven las emociones, ¿no? Ahora, un abuso psíquico. Un abuso psíquico es, por ejemplo,
en un campo militar donde entrenan a los jóvenes, que les hacen empezar a someterse a unas ciertas ideas en las cuales van a creer y van a depositar todo su entusiasmo, toda su capacidad intelectual, toda su capacidad física para cumplir un ideal. Ese puede ser un abuso también. Aquí me surge la duda, o sea, el psíquico también puede ser como la persona que a cada ratito te está diciendo que eres un inútil o que no sirves para nada, y llega un momento en que te lo crees. Así es. Que ya se modificó, exacto. Cuando ya se modifica mi patrón interno, ya es un abuso psíquico, no solo es un abuso emocional. Okay. Entonces, bueno, vamos ahora a hablar de los abusos físicos. Está, por ejemplo, el clásico maltrato físico de golpes, trancazos, o sea, cuando los jovencitos abusan de otros jovencitos solo porque son más fuertes que ellos. Y entonces los lastiman, los someten, los pellizcan, les jalan el cabello. Bueno, o sea, sí. Los jóvenes deben de saber a de qué me refiero, porque los jóvenes más, los hombres, hoy también las mujeres mucho, pero es como un juego. Un juego, pero es un abuso. Es un abuso. Están sometiendo a alguien porque tienen más poder físico. Y que puede explotar en la adolescencia, ¿no? O sea, bueno, puede estar presente en cualquier etapa de la vida, pero generalmente yo he visto que bueno, no, de hecho también en las primarias, como en kinder y así, cuando los niños empiezan a descubrir su potencial poder, y su poder. Exacto. Es cuando empiezan a experimentar este tipo de situaciones. Es que ya nos estamos yendo como a otra parte del tema, pero no lo quiero dejar pasar. Una persona, sea de la edad que sea, que abusa de otro, es porque ha vivido abuso en casa, en la escuela, con alguien. O sea, los patrones no se repiten solitos. Necesitamos aprender el patrón. Claro, sí. Entonces, cuando aprendemos el patrón, podemos ser víctimas o victimarios. Porque ya, así es. O sea, es así como de, pues si mi mamá abusa de mí pidiéndome que haga algo y me obliga, sin darme más recursos, yo también lo puedo hacer. Entonces yo también lo puedo hacer con alguien más. Claro. Y a mi mamá le tengo que obedecer porque ya tiene el poder, pero yo puedo hacerlo con alguien más. Entonces, quiero aclarar algo para que los adolescentes no digan, mira mamá, ¿no? Sí. Ruth dijo que... No, o sea, hay cosas que se necesitan hacer por bienestar y hay cosas que aunque se necesitan hacer, se vive con un patrón de abuso. Son dos cosas diferentes. Lo que necesito hacer, por ejemplo, necesitas hacer la tarea porque estás en la escuela, necesitas comer porque necesitas nutrirte, necesitas lavarte los dientes, bañarte, etcétera. Claro. A que te obligue yo de una manera agresiva, de cualquier tipo de agresión, a que lo hagas. Sí. Son dos cosas. O sea, una manera es poner límites. Exacto. Y la otra es muy distinta, poner límites a través del abuso. Así es. Es que poner límites a través del abuso quiere decir que la persona que está poniendo límites a través del abuso es que no sabe otra forma. Claro. Pero ahora lo van a descubrir cómo hacerlo. Así es. Bueno, dentro de los patrones de abuso... ¿Qué otro tipo de abuso físico? O sea, físico, por ejemplo, el abuso sexual. Claro. Es un abuso físico. Puede ser también psicológico, ¿eh? Pueden abusar sexualmente de una persona solo hablándole. O sea, diciéndole cosas que le lastiman, que le son invasivas a su privacidad. Pueden abusar sexualmente de una persona también, sometiéndolo, por ejemplo, a ver cosas que no le gustan. O a ver cosas de índole sexual que van más allá de lo que siquiera se imaginara, ¿no? Pero, por ejemplo, en el abuso sexual,
a veces hay como un asunto cuando se habla con los que abusan sexualmente, especialmente como de niños, que dicen, es que yo solo lo amé, ¿no? Yo solo le hacía cariñitos, yo solo lo quería, pero estaba abusando porque el niño no podía dar su consentimiento porque no tiene un raciocinio de adulto. Claro. Entonces, el otro pues yo solo lo acaricié, pero si esa caricia no es consensuada, puede ser está violentando todo un cuerpo, una mente, un espíritu con esto. Entonces, bueno, es todo un tema. Abusos biológicos, por ejemplo. Perdón, es que en este querer ir rápido para que no nos hagamos mucho tiempo. Por ejemplo, abuso sexual es un abuso físico, puede ser abuso físico o no, pero es un abuso también. Abusos biológicos, por ejemplo, Jimenita. Los casos, no sé si has escuchado o visto en alguna película o algo, por ejemplo, los casos de niños que necesitan ir al baño cuando están en la escuela y no los deja ir el maestro. Y que verdaderamente su cuerpo ya les está gritando, y hay niños que de repente pues ya se hacen en el salón porque no los dejaron ir al baño, ¿no? Entonces, ese es un abuso biológico, además de que es que quede claro, los abusos generalmente están mezclados con todo, o sea, hay una mezcla de abuso psicológico, abuso físico, abuso de todos tipos, ¿no? O sea, aquí ahorita nosotros estamos hablando del ser cuatridimensional, psicológico, cuerpo, mente, espíritu y entidad social. Sí. O sea, como hemos dicho en otros programas, estamos construidos de estas 4 dimensiones, y entonces desde ahí estamos tratando de dividir un poco el tema de los abusos en qué. Pero generalmente un abuso se mezcla con todos. Sí, claro. Se mezcla con todos, es impresionante. Entonces, esos son como abusos físicos. Y generalmente también algunos abusos van de la mano de otros, ¿no? Sí, por supuesto, Jimenita. Por ejemplo, abusos sociales, la segregación. O sea, el clásico me hace a un lado, no me toma en cuenta, me invalida, como que no existiera, no me ven, no me hablan. Además de que pueden tratarme mal, pero el simple hecho de segregar, y ya hemos hablado en otros programas este asunto de la ley del hielo, todas estas cosas son mortales, pues bueno, se convierten en abusos. ¿Por qué? Porque es alguien que se pone arriba para lastimar, que usa el poder jerárquico, aunque se suponga que son compañeros iguales, pero bueno, se pone acá. Por ejemplo, hablando de situaciones donde la jerarquía no es, también están los jefes que abusan de sus trabajadores. Entonces, las mamás, los hermanos mayores, o sea, a veces estamos en el mismo lugar y alguien logra moverse acá para abusar. Pero otras veces, como de manera hasta medio natural, siento horrible decirlo así, ya solo por el hecho de que yo ya estoy acá arriba en la jerarquía, abuso, y muchas veces sin darme cuenta. Los que hacen este movimiento así, es más fácil que se den cuenta de repente, porque tienen que elevarse en la jerarquía. Pero los que ya están acá, a veces ni cuenta se dan. Y solo repiten lo que con ellos pasó. O sea, a mí mi mamá me obligaba a comer la sopa. Ay, perdón, voy a decir algo que escuché. A mí no, a mí no. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Una chica me decía, yo tenía que comer la sopa, y si ya no podía comerla, y hasta llegué a vomitarme porque ya no podía comer, y mi mamá me obligó a comerme mi vómito de la sopa. Así. Y es un abuso terrible, terrible. Pero si yo entrevistara a esa mamá, seguramente la mamá diría, es que tenía que comer.
Claro, sí. Y no la voy a dejar hacer berrinchitos para que no coma. Porque es una melindrosa, es una no sé, o sea, seguramente en ese caso la mamá no se daba cuenta cabal de que estabas abusando de él. Sí. Y pasa en más de una ocasión, o sea, Así sí hay es. más de un caso de esa manera en la que pues tú estando en esa situación no te das cuenta, pero por fuera sí es como, oye, una pequeña nota. Eso está afectando de otra manera. Así es. Pero bueno, cuando haces una pequeña nota, cuando ves un patrón afuera, las personas se sienten muy agredidas. Claro, sí. Sí, sí, Así sí. de, pero ¿por qué me dices eso si yo eso solo lo hago para que esté bien mi hijo? Ujú. Y porque lo hago para que esté bien mi hijo, pero porque yo también viví un abuso. Sí. O sea, para mí es normal obligarle a mi hija que coma su vómito porque a mí me hicieron algo similar. Claro, sí. Me obligaban también a hacerlo y entonces pues yo lo hago. Sí, es también como parte de las cosas que de pronto hablamos aquí. O sea, muchas veces, como mencionaste igual previamente, pues es la única manera en la que esa otra persona conoce de cómo desarrollarse, cómo involucrarse con alguien más. Sin embargo, que sea la única manera, pues no significa que sea la manera correcta o que sea la manera más sana en hacerlo. Así es. Entonces, bueno, en este tema de la segregación, eso puede ser solo desde con una pareja, porque ya habíamos dicho que grupo es más de un individuo, ¿no? Pueden ser 2 o pueden ser millones. Sí. Entonces, puede ser con la pareja, con la familia, con los amigos, con en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar donde haya más de una persona, puede haber abuso. Uh-huh. Porque es un patrón y les he comentado que estos patrones se repiten como muy en automático. Entonces, bueno. Como estaba yo diciendo que partimos de nuestro ser cuatridimensional, mente, cuerpo, social y espíritu, yo les tengo una pregunta que me gustaría que, a ver si se puede hacer como una pequeña polémica en los comentarios. Bueno, no sé si polémica. Algunos dicen que al espíritu no se le puede dañar. Que no hay manera de dañar la parte espiritual de una persona. Que se le puede bloquear, pero que al espíritu en general no se le daña. Y entonces tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que existe el abuso hacia el espíritu? Y si lo creen, pongan cómo. ¿Cómo han visto o se han sentido abusados espiritualmente? Me gustaría mucho conocer esa opinión. Así es. Discútanlo en parejas. Escriban sus comentarios. Sí. Como en tarea. Pueden hacerlo o no, pero sería muy interesante porque verdaderamente hay una postura que dice que el espíritu no se le puede dañar. Pero yo tengo algunas reservas. Entonces, si ustedes espiritualmente se han sentido como dañados, y me refiero a espíritu, energía motora, o sea, alma, fuerza divina, como lo quieran llamar. Sí. Pero esa parte que los forma, pues tal vez sería muy interesante esta pregunta. Okay. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Así es. Y ante estos tipos de abuso, pues existe cierta violencia, ¿no? Definitivamente. Puede ser abuso con violencia explícita o con violencia no explícita. Uh-huh. Pero el abuso ya es un acto de violencia. Uh-huh. Es un acto de violencia. La violencia se clasifica según 3 tipos. ¿Dónde se genere? ¿Cómo se genere? Y entre quiénes se genere. Uh-huh. Entonces, no importa ni cómo, ni dónde, ni quién. El asunto es, si es violencia, yo diría, habrá que pararlo.
habrá que poner límites, habrá que detener, porque los seres humanos tenemos muchas capacidades, pero sí creo que venir a ejercitar el amor es nuestra tarea primordial en este mundo. Pero van sucediendo cosas alrededor, tenemos miedos, tenemos angustias, y eso nos lleva a otros patrones. Entonces, bueno, ojalá que de veras empiecen a hacer estas tareas que les vamos a dejar al final, para observarse y ver si yo estoy siendo abusivo o abusado, y empezar a moverme hacia otro lugar, porque les vamos a dejar tareas de dos tipos, de autoobservación y otras tareas. Entonces, bueno, aprovechen, o sea, no es que algunas personas me han dicho que sí, este programa yo lo estoy haciendo como para promoverme, para que vengan más pacientes. No es mi intención. O sea, no es nuestra intención. Nuestra intención básicamente es que tengan un poquito más de conocimiento que no se obtiene más que en espacios como un consultorio psicoterapéutico, o en cursos para crecimiento personal, o cosas que son para ampliar la conciencia. Y que si por cualquier situación, yo no me voy a poner a pensar, a discutir cuál es la situación, pero si por cualquier situación no van a una terapia, o no hacen cursos, o no hacen cosas para crecer, tengan la información. Entonces, pues bueno, les estamos dando las herramientas, es un regalo. Si lo quieren tomar y aprovecharlo, será genial, y si lo botan a la basura, pues también cada quien, ¿no? Claro, sí, que independientemente de lo que suceda después, pues esta es una manera de acercarnos a ustedes, y pues que lo sientan. O sea, muchas veces nos sentimos como súper solos y no sabemos qué hacer, y ahora contamos con la tecnología suficiente para al menos sentirnos un poquito más acompañados. Entonces, si esto los puede ayudar, aunque sea en un porcentaje de 1%, pues adelante, tómelo. Así es. Continuando con nuestra programación habitual. Así es, continuando con... ¿Cuáles son los síntomas de que estoy siendo abusado? A veces no me doy cuenta yo de que estoy siendo abusado porque estoy dentro del patrón, pero tal vez alguien de afuera sí se dé cuenta. Entonces, hay una lista de síntomas a los que hay que prestar atención. Y esta lista de síntomas se las estoy dejando se las quiero dejar muy clara a los papás específicamente. Porque a veces los papás no se dan cuenta, no saben que sus hijos están siendo abusados. Sí. Y los hijos empiezan a cambiar algunas cosas en su vida. Y los papás dicen, ay, ¿por qué ahora se encierra más el muchacho? Ay, ¿por qué ahora ya no quiere ir con sus amiguitos? Ha de ser la adolescencia. Ajá. Y no es todo la adolescencia. Y me voy a dar permiso de leer como una lista de síntomas. Vamos a pedir a Jimenita que nos lea la lista de síntomas. Sí. Sí. Me siento en la escuela. Vas a leer al frente. Sí. No. Les voy a leer la lista de los síntomas de ser abusado. Sin un orden de importancia, tenemos la ansiedad, la angustia, el aislamiento, la depresión, el estrés, el insomnio, el miedo, la falta de control de los esfínteres, el temor al contacto, y está también como la acción la acción de autolastimarnos, y pues el suicidio. Así es. El suicidio es el final, el más grave, pero todos estos son síntomas de abuso, de que estoy siendo abusado. Y puede ser que estén abusando de mí afuera, también puede ser que yo esté abusando de mí.
este es todo un tema, pero cuando una persona ya de alguna forma se habitúa al abuso, de repente, sin darse cuenta, cae en el autoabuso. Uh-huh. Es muy fácil hacerlo. Y hablando de estas maneras, ¿qué otros tipos qué maneras de abuso encontramos? O sea, ¿cómo podemos ir empezando a identificar? Bueno, primero los síntomas, uh-huh, que ya están como súper claros, pero quizás las maneras de abuso no lo estén tanto. Así es. Primero hay que considerar que existe la agresión activa y la agresión pasiva, como lo habíamos dicho hace rato, uh-huh, ¿no? O sea, yo puedo hacerte un cariñito y estarte agrediendo. Uh-huh. O puedo golpearte. No quiero hacerlo. Es que ahorita le vi sus ojitos y dije, no, espera, no es cierto. No ahora, por favor. Y existe la manera directa y la manera indirecta, además de que puede ser agresión pasiva o activa, puede ser de manera directa o de manera indirecta. Uh-huh. La manera directa, más bien voy a hablar de la manera indirecta, porque la manera directa yo creo que todos la entendemos. Sí. Pero la manera indirecta a veces es tan sutil, Jimena, tan sutil. Es terrible, es tan sutil. En los medios de comunicación tenemos una manifestación impresionante de abuso psicológico. Es que hasta me quedo sin palabras porque verdaderamente es muy intenso. Y no lo observamos, no le ponemos atención. De hecho, me voy a súper adelantar. El siguiente programa será la supervisión a los hijos. Qué ven, qué hacen, con quién andan, etc. La importancia de supervisar a los hijos. Precisamente porque hay tanta información corriendo por todos lados que verdaderamente no nos damos cuenta, voy a decirlo así, de que pueden abusar sexualmente de mi hijo mientras están viendo un programa. Uh-huh. Sí. Y ni cuenta me voy a dar. No me voy a dar cuenta si no me pongo con mi hijo a ver los programas. Claro. A supervisar qué está haciendo el hijo. Pero bueno, ya, no me quiero ir hasta el otro programa. Sí. Regresamos. Solo fue una adelantada. Sí. Entonces, las maneras de abuso. Por ejemplo, menospreciar, menoscabar, minimizar, hacer más pequeño a alguien, de hacerle creer que es tonto, que no puede, que no sabe. Esa es una manera de abuso. Imponer de cualquier forma es una manera de abuso. O sea, no es lo mismo decir esto es importante que hagas a decir ahora lo haces y lo haces y no hay otra razón. Y no hay otra razón, ¿no? Uh-huh. Dirían por ahí, porque lo digo yo, ¿no? Sí. O el clásico de porque soy tu madre y por eso lo haces. El clásico. Es un clásico de las mamás mexicanas sobre todo. Sí. Pero es que así lo aprendieron, ¿eh? O sea, no hay que recordar, así lo aprendieron. Uh-huh. Por eso son importantes estos programas, para que puedan aprender otras formas, ¿no? Uh-huh. Cualquier tipo de rechazo, de deshumanización, por ejemplo, en muchos trabajos, se abusa de los trabajadores de manera deshumana, donde no los dejan salir a comer. O sea, se supone que tienen legalmente su tiempo para comer, su tiempo para esto, para aquello. Pero yo me pregunto, ¿en cuántos trabajos verdaderamente respetan, cuidan y hasta fomentan que se lleve a cabo todo eso? ¿Y en cuántos abusan? ¿En cuántos? Es que no te puedes ir porque todavía no terminamos. Claro, sí. Es que te tienes que llevar trabajo a tu casa. Y que se disfraza con nos ponemos la camiseta. Ah, sí, claro. Son abusos terribles. A mí me molesta mucho. ¿De quiénes más abusan? Pues de las personas que están entregadas, ¿no? Que es lo que hablábamos en el programa pasado. Sí. Entonces, es terrible. Acoso, exhibición, aterrar. O sea, hay ahorita una moda, bueno, creo que siempre ha habido, pero ahorita hay una moda de videos de terror. Uh-huh. Me están llegando chiquitos de 7, 8 años con miedos a cosas que están pasando en internet. Uh-huh.
a la perenganita, muñequita no sé qué, al no sé cuánto. Y es toda, hacen toda una historia. Los niños, como te digo, que tienen como este acceso libre a estar viendo lo que quieren, ven esas cosas y después no pueden dormir, no pueden estar tranquilos, no pueden estar solos. No. Si una que los ve a esta edad de repente es como, ay, ya, adiós, ya no quiero luz prendida. Si una que los... Es que sí, hay unas que sí están bien, ¿por qué? Sí, entonces los niños, pues claramente sí va a ser terrible. Es terrible y es un abuso, y entonces el niño que ya se asustó, como ya tiene ese poder, le pone a otros niños. Claro, sí. O sea, es que no sabes, y Perenganita va a llegar por ti, y se aparece en tu casa. No, bueno, y mis chiquitos, bueno, no míos, o sea, los niños que de repente vienen a trabajar conmigo y que están en esa circunstancia, verdaderamente es terrible. Es terrible, o sea, por eso es definitivamente importante que los papás estén supervisando, pregunten, chequen, y si ven un síntoma de abuso cualquiera, por favor, o sea, poner atención y verificar de dónde viene, por qué está pasando esto. Claro, porque seguramente si le pasa a él, pues es probable que también haya otros involucrados. Así es. Y afectados también. Así es. Otra manera es el lavado de cerebro, que ya te había platicado, por ejemplo, en un campo militar, o en una escuela, o en una congregación religiosa. Sí. O sea, este lavado de cerebro puede ser impresionante, ¿eh? Sí, ha habido casos de muchísimos años que terminan haciendo cosas terribles, que se ponen en riesgo a ellos mismos y que también ponen en riesgo a otras personas. Así es. Precisamente por esta onda de empezarle a hacer creer al otro por ciertas ideas. Así es, así es. Y otro, por ejemplo, es la privación de la libertad o de cualquier otro derecho. O sea, tienes derecho a alimentarte y no te alimento. Tienes derecho a muchas cosas. Tienes derecho a una paga justa y te están dando una paga injusta porque te hacen trabajar el doble de tu turno y ni cuenta te das porque tú traes puesto la camiseta. O no te pagan hora extra. O no te pagan hora extra. O sea, todas estas cosas son abusos. Y lo más terrible, Jimena, lo más terrible chequen, lo más terrible es que llega un momento en que lo empezamos a tomar como si así fuera. Lo normalizamos. Lo normalizamos. Es que el abuso se puede convertir en una adicción. Y se puede convertir en una adicción. Ahorita les voy a leer así todos los puntos de por qué se puede convertir en una adicción. Pero básicamente el asunto es, ante una situación de abuso, nuestro organismo segrega nuestros famosos bioquímicos, ¿no? Estos bioquímicos, si estamos en una situación de abuso constante, se van repitiendo. ¿Y qué creen? Que nos volvemos adictos a nuestros bioquímicos. Nos vamos también habituando a ellos. Ya Así no es. nos causa, por decir, la misma adrenalina y entonces ahora ya es como, está bien. ¿Sí? No, y además... Pégame de nuevo, mi amor. Sí, ¿no? Y además seguimos como requiriendo el mismo flujo de adrenalina, por ejemplo. O sea, y si no, algo nos falta. Y si no es así como de, pues es que no sé qué tengo. Estoy tranquila, ¿no? Como les había platicado la sesión pasada. El programa anterior. Entonces, es bien grave. Y nos convertimos adictos a la sustancia y adictos a nuestros dealers, bueno, a los que nos permiten o nos hacen nos brinda la sustancia. Entonces, por eso hay codependencia de repente. Y yo ya, pues, de aquí para acá, sé que este sujeto me está golpeando, por ejemplo, que no debería de golpearme, pero algo no me deja moverme de ahí. Y no tengo muy claro qué, pero no me deja moverme de ahí algo.
Y entonces les voy a decir, ¿por qué se empieza a convertir en adicción? Sí. Se va generando tolerancia. Se va generando tolerancia. Mientras más abusan de mí, más lo tolero, más lo tolero, más lo tolero, más lo tolero. Y de veras de empezar un pellizquito a terminar una persona muerta, no solo absolutamente golpeada, sino muerta de tanto golpe. Así es la dimensión. Se va generando tolerancia. Después, Sí. cada vez se necesita más. Como en cualquier sustancia, cada vez necesita un poquito más para sentirlo, ¿no? Como cualquier adicción a cualquier sustancia. No es fácil poner atención y ver el daño inmediato. O sea, en el momento ya me pegaste, sí me dolió, o a veces no me doy cuenta hasta que tomo 2 pasos de distancia y digo, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué permití esto? Claro. ¿Por qué no dije aquello? ¿Por qué no puse un límite? ¿Por qué? Pero sigo ahí, ¿no? Sí. Después, ya hablamos de se genera dependencia bioquímica y a la persona en codependencia puede... Ahí es como bioquímica y psicológica. Así es, así es. No es fácil salir. No es fácil salir. Todos estos que estoy leyendo son síntomas de adicción, ¿eh? Entonces, por eso, no es fácil salir. Ya estoy tan habituado, tan acostumbrado, no lo alcanzo a ver, no es fácil salir. Y puede llegar a ser mortal. Sí. Precisamente por eso los patrones de abuso o destructivos pues son tan difíciles de romper, de identificarlos, de romperlos y de empezar a reestructurarse. Así es. Porque no solamente es como, ya me di cuenta de mi patrón y ya, ¿no? Ya me deshago de él. No, o sea, hay muchísimas otras cuestiones que entran en juego, desde la cuestión de esta dependencia psicológica hasta misma biológica, que ya generaste ciertas sustancias a las que ya estás habituado más bien. Entonces, es por eso que es súper difícil romperlo. Sin embargo, eso no significa que sea imposible. No, precisamente por eso estamos haciendo este programa. ¡Tatán! Motivos por los que se llega al abuso. Yo digo primero por línea primaria. Esto es herencia. Recuerden ver el programa de noviembre. Es la herencia energética de la familia. Toda la energía que se desprende de la familia respecto a los abusos. Por herencia familiar vivida. Es lo que yo veo en la familia, aunque yo no lo viva directamente, pero veo que papá y mamá tienen un patrón de abuso impresionante. Entonces, pues yo aprendo que así es, ¿no? Me voy a buscar una pareja que repite ese patrón porque es lo que yo aprendo, ¿no? Y lo que yo vivo a través de los otros, o sea, no en línea directa, pero por ejemplo, en este ver que papá y mamá se abusan, a mí sí me genera movimientos emocionales. Porque yo veo como mi papá le pega a mi mamá. Solo estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Porque yo por suerte no viví ese tipo de abuso. Pero bueno, el ver como alguien que yo amo le pega a alguien que yo amo también y que siguen juntos y que se reconcilian y tal, a mí me genera una serie de movimientos emocionales que aunque yo no lo esté viviendo directamente, sí lo vivo. Claro, y además lo estás aprendiendo, ¿no? Así También. Es, o sea, y también por eso muchas veces es como esa cuestión de, pues yo no viví ese tipo de abuso, pero mi pareja hace lo mismo conmigo. Ya, qué bueno que dijiste esto, porque al final, tal vez yo no vivía ese abuso, pero me encuentro una pareja a quien amo y que empieza a repetir un patrón de abuso. ¿Y qué creen? Somos seres tan patronales, no sé si esa sería la mejor forma de decir. Somos seres tan de patrón que nos presentan un patrón y entonces también empezamos. Sí. O sea, es como en el baile. Ponen música y empieza la música y ya después te vas a dar cuenta si te observas que ya estás siguiendo el ritmo. Así somos. Justo creo que en algún programa lo comenté, como esa cuestión de estás tan metido en un patrón que de repente te presentan la forma bonita de querer o la forma
otro tipo de Ajá. manera, no bonito necesariamente, pero otra manera de relacionarte, y cuando estás en esa otra manera te sientes ajeno, te sientes Así extraño es. y no te permites vivirla de esa Así manera, o es. sea, porque solamente conoces el patrón en el que estás inmerso. Entonces, pues también, como mencioné al principio, pues es una cosa que se correlaciona con otras y por eso los estamos mencionando. Así es. ¿Qué Otros motivos. Ajá, ¿Qué otros motivos? Por relación. O sea, por ejemplo, además de lo que podemos vivir en la familia, de repente las personas que cuidan a los bebés pueden ser las nanas, en la guardería, o sea, quien cuida a los bebés pueden generar o transmitir patrones de abuso. Y bueno, ya hay casos sonadísimos de cuidadores que matan a un bebé, por ejemplo, que nada más de que se desesperan y lo zarandean y le pueden matar, ¿no? Entonces, los que cuidan a los bebés también vacían todos sus patrones a los bebés. Por eso es tan importante que si tú necesitas irte a trabajar, tienes un bebé, verifica que el patrón de esa persona no sea un patrón de abuso. Por eso si están en casa, ahora ya está muy de moda que ponen cámaras. Porque es indispensable estar atentos de los patrones que los otros vacían en los bebés. Claro. Pero, de hecho, no necesariamente también con los bebés, o sea, también con personas de la tercera edad. Sí, claro. Que también pueden llegar a ser muy vulnerables. Como nada más nota, hace poco vi unos videos de un enfermero que drogaba a la persona, ¿no? O sea, como para no hacerse cargo de él, y pues eso claramente no está nada bonito, no está nada padre. No, es bastante complicado esto. Motivos por relación, pues bueno, tenemos, ya hemos hablado un poco de esto, escuela, amigos, grupo de trabajo, grupo social, medios de comunicación. Eso es otro de los motivos por los que se llega ahí, ¿no? Y bueno, se busca o se permiten los patrones de abuso porque los hemos vivido y porque existe como un asunto de, pues que así es, ¿no? Claro. No va así, ¿no? Así es. Y ahora ya hablamos un poco también de los motivos por los que se llega a ser abusado, ya hablamos de las características de la persona que está siendo abusado. Así pero es. ¿cuáles o sea, son los síntomas de síntomas? Las personas Sí. que son abusados, sí. Y ahora vamos a las características de quién como de personalidad, ese poder. exacto. Es más o menos las características de personalidad. Les tengo unas poquitas, hay más, pero como las claves del que es abusivo y del que es abusado. Entonces, el que es abusivo camina por la vida como con una postura de seguridad, de yo puedo, de yo aquí las mías truenan. Y digo camina por la vida porque en el fondo generalmente también tienen inseguridad. ¿Se acuerdan de Gastón? Ándale, exactamente. Exactamente, de La Bella y la Bestia. Imagínense un Gastón. Así es, exactamente. Entonces, es como este clásico yo todas puedo, o clásica, o sea, no obligatoriamente tiene que ser un nombre, que hacen este alarde para ocultar de alguna forma sus inseguridades. Y por otro lado, una característica del que es abusado es que es inseguro. Aunque parezca seguro, Jimenita. Sí. Aunque parezca que en su trabajo todo lo hace bien y que hace las... Pero en el fondo no se sienten seguros y dicen, es que en verdad creo que me hace falta estudiar más. O creo que me hace... O sea, no se dan reconocimiento a sí mismos de lo que sí están haciendo. Entonces son inseguros en el fondo. Y es bien interesante porque a veces puedes ver una persona que hace, que corre, que maneja, y al final una de sus características primarias
es que en el fondo es muy inseguro y no se reconoce su trabajo. Sí. Otra característica del abusivo, disfruta el control y el poder. Lo disfruta, o sea, porque lo hace sentir grande, lo hace sentir poderoso, lo hace sentir fuerte. Claro, como que empieza a reflejar esas inseguridades en el poder que puede ejercer sobre la otra persona. Y por ejemplo, en la otra cara de esta moneda, porque aparte de verdad es una moneda de dos caras, podemos estar en un patrón o en el otro, eso es. Pero bueno, la otra cara de la moneda, el abusado disfruta de sentirse pequeño. Y disfruta de sentirse pequeño porque hay como una especie de fantasía de ser cuidado. Porque esto viene como de una necesidad de un vacío, de una ausencia de una mamá. Y que quede muy claro, puede ser que la mamá haya estado ahí con el bebé todo el tiempo, pero que el vacío de ausencia se haya generado. Porque los vacíos se generan de manera no siempre como por fórmula o por receta. A veces siempre estuvo la mamá, pero por algo el bebé la necesitó en algún momento en el que no estuvo, en el que la mamá se estaba bañando o que la mamá, y entonces esos segundos o esos minutitos que el bebé vivió ese vacío le fue tan grande que tuvo una ausencia. Y bueno, con eso basta, o sea, de hecho sí me recordó como momentos en los que de pronto escuchas que, no sé, el bebé está llorando por alguna razón o como que se mega espantó, y cuando no vio a la mamá, ahí sí se generó ese sentimiento de vacío horrible, de vacío existencial incluso, y ya con eso bastó para que después se crean pues consecuencias, ¿no? Este tipo de huellas. De huellas, sí, exacto. Así es. Es bien intenso, pero bueno, entonces disfruta sentirse pequeño porque tiene esta fantasía de ser cuidado, de que alguien más grande lo va a cuidar. Pero bueno, ahora, el que es abusivo vive el vacío interior que todos tenemos. Cuando toca su vacío, lo vive con enojo, con frustración, con estrés. Así de... ¿no? Sí. Y entonces, y el que es abusado, vive el vacío cuando lo toca con desolación, con profunda tristeza, con necesidad de que haya un alguien más, ¿no? Claro. Entonces, y verdaderamente que se puede, al cambiarse los roles, sí puedes ver como una persona que generalmente es abusada por alguien, se puede convertir en abusivo con otra persona. Y entonces el ser abusivo con otra persona a la hora de tocar el vacío, cuando estás en este lugar de ser el abusador, a la hora de tocar el vacío te exaspera. Dices, ¿cómo hizo esto? ¿No? Y que muchas veces en algún programa también lo mencionamos, es fácil cambiar esa postura. O sea, muchas veces estás en una relación de pareja en la que tu pareja es abusivo contigo de cierta manera, pero, o en cierto aspecto, por decir, en ejemplo, él es abusivo de manera física, pero tú lo eres de manera emocional. Así es. ¿No? Entonces, pues se van correlacionando. Sí, es intenso, muy intenso esto. Y bueno, otra característica, el abusivo impone, manda, somete. Y el abusado se somete, o sea, dice sí, obedece, permite. Muy bien. ¿Qué tal? Está súper intenso, la verdad es que son muchísimas cosas que considerar. Hay muchas otras que reflexionar también. Y pues, como les mencionábamos, ¿no? Al principio es una labor de introspección, autodescubrimiento y también de pues enfrentarnos a nosotros mismos para aceptar en qué posición estamos o bajo qué circunstancia nos estamos moviendo. Así es. Muy bien, vamos casi a la parte final.
Sí, creo que ahora sí podemos empezar a hablar, ya teniendo más claros qué son el abuso, bueno, qué es un patrón, qué es el abuso, características de ser abusivo, características de ser abusado, violencia, motivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo los podemos romper? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sé que aquí es donde dicen que si yo estoy haciendo esto por promoverme. No, sí quiero promover la psicoterapia porque a mí la psicoterapia me ha cambiado la vida. Verdaderamente. Verdaderamente entrar en un proceso personal fue cambiando mi vida poco a poco, fue muy paulatino, eso fue seguramente por mi ritmo. Fue un trabajo de mucho tiempo, pero hay que hacer trabajo personal en un lugar adecuado. O sea, pueden empezar con cosas como esta que le estamos dando, pero de verdad yo les recomiendo busquen un espacio, un psicoterapeuta para empezar a crecer. Pero bueno, el trabajo personal con la psicoterapia en un consultorio o al menos con ejercicios como los que les vamos a proponer, primero son trabajo de amor y autocuidado. Esto quiere decir que hay que trabajar en mí mismo, en llenar mis vacíos, en solucionar mis situaciones que me ponen en vulnerabilidad emocional. Todo esto se va haciendo en un consultorio psicoterapéutico. Para esto, para alimentar un poco más también esta parte de cómo llenarnos, autocompletarnos, pueden ver nuestro programa de la desolación, donde también tenemos ejercicios para esto. Así es. Para el tema de amarnos y autocompletarnos, el tema de febrero del año pasado del amor y el tema de la desolación, por favor véanlos porque ahí hay más ejercicios. ¿Okay? Sí. Vivir en respeto, en dignidad, poder, además de amarme, ponerme en un lugar digno, es otra tarea. Otra tarea bien importante es atreverse a vivir las emociones. Sí. Porque como ponemos como una barrera a las emociones y no, mejor no las vivimos tanto, también ya hemos hablado de esto, y mejor no lo vivimos tanto porque aparte la sociedad y el alrededor nos ven feos si vivimos las emociones, hasta la alegría. Si somos personas alegres y risueñas, de repente vamos caminando y nos ven alegres y, oye, ¿qué traerá? ¿No? Sí. O se está riendo de mí, etcétera. Por eso buscar un espacio seguro, respetuoso, amoroso, donde pueda darme chance de vivir mis emociones plenamente, de poder hablar de lo que a mí me pasa sin sentirme juzgado, etiquetado, tachado, es súper importante. Claro, sí. Súper importante. Pero bueno, vivan sus emociones. Esa es otra de las formas de empezar a romper los patrones. Algo bien indispensable aquí. Hay que auto-observarse. Ahorita les voy a dar 4 preguntitas para observar si son abusivos o si son abusados. 4 y 4 para que las anoten y chequen dónde andan. Otra cosa que es indispensable es poner límites. Sí. Entonces, pongan límites. Es otra de las cosas indispensables. Es decir, hasta aquí, yo no. Poner distancia de ser necesario. Si estás en un patrón de abuso, poner límites y otras cosas no te ha servido, pon distancia. Definitivamente termina con esa situación, con esa relación y ve a trabajarlo, porque si no te vas a enganchar después con otra persona exactamente en la misma circunstancia. Y no solamente poner ese tipo de distancia de alejarte, ¿no? O sea, sí, fundamental, pero también alejarte para poder observar de mejor manera. Ya hemos hablado de cambiar esa postura, porque pues cuando estás dentro no te das cuenta de ello. Pero quizás si das un pasito atrás o si empiezas a observar desde otro punto, desde otra perspectiva,
podrás darte cuenta más rápido o identificar este tipo de características o de situaciones para poder empezar a trabajar toda esa parte. Así es. Pues muy bien. Pequeños ejercicios para vivirse en amor, respeto y dignidad. Regálate a ti cosas que tú les regalas a los demás. Porque esto es súper común. Somos generalmente muy buenos para darle a los demás, pero a la hora que yo te digo, cómpratelo a ti o dátelo a ti, o en vez de que le pagues las vacaciones, vete tú de vacaciones. Ay, no. Es que sí. Regálate a ti lo que le regalas a los demás. Empiecen con cosas pequeñas, quizás. Sí, con cosas pequeñas, un chocolatito, exacto. No tienen que hacer como el super cambio radical. Un pequeño cambiecito, paso a pasito. Para llenar vacíos, hagan un automasaje de respeto. ¿Cómo es esto? Voy a dar masaje y puede ser en todo el cuerpo o por zonas. De autorrespeto, es decir, ¿cómo te respeto, mano? O sea, verdaderamente haces muy buen trabajo. Y lo digo en voz alta, digo, gracias, mano. O sea, ya les he dejado ejercicios parecidos a en otros. Entonces, masaje de autorrespeto, o sea, eres una mano hermosa, haces cosas productivas. Sí, quizás al principio les suene Raro o raro, pero conforme y es importante justo también lo que dice Ruth, de hablarlo, de poder, aunque sea en voz bajita, pero sí decirlo, cambia muchísimo. Cambia muchísimo, sí, verdaderamente. Cambia muchísimo. O sea, el hablarlo genera todo un movimiento interno bien importante. O sea, por favor, dense el espacio para hablarlo, aunque sea en voz bajita. O sea, eres maravilloso, te quiero, me haces muchas cosas buenas para mí, etc. Sí, y justo también creo que en algún programa lo mencionamos, quizás si no tienes exactamente qué palabras decir, vete a funciones básicas de tu cuerpo. Gracias, mano, por permitirme tomar la cuchara para alimentarme. Gracias, piernas, por permitirme caminar cuando quiero ir al baño. O sea, cosas así que pueden ser pequeñas, entre comillas, poco a poco les va a ir ayudando para precisamente ir ejercitando y poder llegar a zonas más profundas. Así es, van a avanzar con esto, van a ver. Y voy con las 4 preguntas para autoobservarse. Primero, para autoobservar si eres una persona que tiende a ponerse en un lugar de ser abusado. Estas sí vayan anotándolas. Me siento en riesgo de ser golpeado o golpeada. Golpeado o golpeada. Sometido, anulado, lastimado, de cualquier manera. ¿Me siento en riesgo? La otra es, prefiero no decir lo que pienso, lo que siento o lo que quiero por miedo a que se enoje, me ignore, me ofenda o se desquite con algo o alguien que es importante para mí. Esto es bien fuerte, ¿eh? Generalmente el abusador a veces, si no actúa directamente contigo, hace una triangulación y puede romperte tu libro favorito, puede golpear a tu perrito, puede amenazarte que va a matar a tu familia. O sea, okay. La otra pregunta es, la otra línea es, si deseo hacer algo fuera de lo que me pide o lo que acostumbra, sé que después lo tendré que pagar de alguna manera, siendo más tolerante, dejándome lastimar, dejándome ofender, etc. Y el otro es, sentirme pequeño o pequeña me hace pensar que él va a cuidar de mí. Es él o ella, recuerden que estos son puntos para cualquiera de los dos sexos. Ahora, para autoobservar si caigo en el patrón de ser el abusivo. Exploto muy fácilmente y me expreso sin límite con quien esté. Y cuando se me pasa, me doy cuenta que ofendí, lastimé, anulé o me desquité de manera ilógica o desproporcionada. La otra es, cuando algo me molesta, puedo ponerme en riesgo a mí o a los demás al actuar sin control y sin medida. Es bastante común, por ejemplo,
que a mí me han reportado mucho que, por ejemplo, cuando mi pareja se enoja, no me gusta subirme al coche con él, porque entonces va hecho la mocha, yo voy con un nudo en la panza y va haciendo alarde de que en cualquier momento podemos chocar. Y eso puede ser solo alarde o puede hasta decirlo. Puede decir, pues mejor ahorita nos matamos. Claro, sí. Yo lo he escuchado aquí muchas veces, ¿eh? Entonces, ese es un punto. Ahora, el otro para autoobservar si soy un agresor. Necesito justificar mi conducta de enojo y o intolerancia para no sentirme culpable de tener una conducta agresiva y desproporcionada. Es decir, ya que actué desproporcionado, digo, es que ella no aprende. Uh-huh. Es que ya le he dicho esto y no aprende. Es que ya te dije que me enoja que hagas esto Así y todavía es. lo haces. Así es. Esa justificación, si tú lo haces, estás cayendo en este patrón de ser el abusivo. Y bueno, lastimar, minimizar, ofender, etcétera, me hace sentir poderoso o poderosa. Y eso me agrada. Ahí tienen 4 preguntitas, 4 puntitos. No nos contesten ahorita. No. Piénsenlo, medítenlo. Es más, ni nos contesten. Así porque esto es para ustedes mismos. Y además, a veces es mucho más fácil ver el patrón del otro. Así que revisen sus relaciones humanas. Y cuando revisen sus relaciones humanas, si notan que alguien está en un patrón de estos, que contestan estas preguntas por esa persona y dicen, este es un abusivo o este es un abusado, uh-huh. Entonces muy posiblemente yo esté en el patrón contrario. Sí. Esa es una forma de autoobservar, porque a veces no es fácil observarse, porque para observarse hay que tomar autodistanciamiento. Entonces, esos 2 pasos de distancia se requiere ejercitarlos y no es fácil hacerlo al principio. Pero entonces sí vean al otro, vean a la persona con la que están, con la que conviven, a su pareja. Y si su pareja cae en uno de estos 2 patrones, estás en el otro. Así es, seguramente tú estás en el otro. Así es. Pues eso es todo por hoy. Sí, estuvo intenso, es mucha información, es mucha talacha también, mucho trabajo, vaya, personal, pero pues creo que ya antes de concluir con este programa, lo único que agregaría sería véanse con todo el amor del planeta, estén en el patrón en el que estén. Si no están, ¡qué bueno! Uh-huh. Muchísimas felicidades, sigan así. Es. Y si lo están, véanse con todo el amor posible, perdónense cualquier circunstancia, situación que hayan permitido o que estén haciendo y empiecen a cambiarlo. Uh-huh. Exactamente. Así sea en pequeña medida o en una gran medida, pueden empezar a hacer cambios. Uh-huh. Así es. Muy bien. Y nuestro siguiente programa, entonces, la supervisión de los contenidos y, bueno, no, supervisión de los hijos. La supervisión de los hijos, en todos. La importancia de supervisar a nuestros hijos. Papás, los esperamos aquí el próximo mes. Así o es. Incluso tíos. Así es. Abuelitos, sobrinos, es. Quien sea que tenga algún contacto con algún menor. Así es. O por ejemplo como yo, que de repente en vacaciones me prestan a mi ahijado, uh-huh. O tengo algunos otros sobrinitos aquí. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se quedan aquí conmigo? Pues sí, digo, no, a ver, eso que estás viendo, no, al menos aquí no. Uh-huh. Es que en mi casa sí me dejan. Aquí en no. Tu casa. Aquí no. Esto no creo que sea para niños, por esto, mira, así vamos a buscar algo que es para niños. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el siguiente programa. Que es abril. ¿Qué tal? Ya llevo bien la cuenta de los meses. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Eso es todo. Muchas gracias, Jimenita. Muchas gracias también a ustedes. Todos. Intentamos hacerlo lo más corto posible para ustedes. Sí. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación de la que requieran un poco más de atención o de ayuda, quizás guía, pues
escríbanos. Y por lo pronto nos despedimos, los esperamos el próximo mes. Así es, en un programa más de El Primer Martes. Y por favor pongan comentarios, suscríbanse, todas estas cosas que ya saben, y si no lo saben, ahí abajo investiguen, todo es gratuito. Esta es una maravilla del YouTube, muchas gracias YouTube. No es que le esté haciendo la barba al YouTube, pero la verdad sí estoy muy agradecida. Y pues muchos abrazos cariñosos, llenos de mucha buena vibra amorosa para todos. Hasta el siguiente mes. Adiós. Bye bye.